Estamos con el Padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre Isaías 2 del Antiguo Testamento. Padre, ¿quién fue el deutero Isaías? Como hemos explicado, Isaías tiene tres partes: el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. Hemos hablado ya del primer Isaías, el proto Isaías. Ahora vamos con el deutero Isaías. Yo comprendo que no es fácil de pronunciar, por eso te has trabado. Sí. Deutero Isaías. Deuteros en griego significa segundo, el segundo Isaías. Todo parece indicar que estamos hablando de un discípulo del primer Isaías que vivió en el tiempo del exilio. Era un judío que estaba en Babilonia, desterrado. Es bueno conocer un poquito la historia de la salvación de los años 587 a.C. hasta el 537 a.C. Es la época del exilio. Los judíos en gran porcentaje fueron llevados a Babilonia, y ese es el, digamos, contexto del deutero Isaías. ¿Cuál es el contexto histórico del deutero Isaías? Como he señalado, del 587 al 537 es la etapa del exilio. Los babilonios, el año 587 a.C., arrasan con Jerusalén. Nabucodonosor derrota a los judíos. Un buen porcentaje de judíos son llevados a Babilonia, y en ese contexto histórico, el pueblo que está en el exilio, el pueblo que sufre, el pueblo que añora volver a Jerusalén, es donde debemos insertar este libro de Isaías en su segunda parte. Por lo tanto, ¿cuál es el contexto histórico? El exilio. ¿Qué capítulos corresponden al deutero Isaías? Buena pregunta, porque repito, Isaías tiene tres partes bien definidas. Hablábamos en la anterior entrevista que me hiciste de que el primer Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39. El segundo Isaías va del 40 al 55. Si tú lees Isaías del capítulo 40 hasta el 55, te vas a encontrar con el deutero Isaías. ¿Cómo se divide el deutero Isaías? Tenemos un prólogo en el capítulo 40 y luego se nos habla de Israel en Babilonia, capítulos 40 al 48. En los capítulos 49 al 55 tenemos la salvación de Israel, como Dios promete la salvación. En los capítulos finales, el 55 de esta parte, la segunda parte, nos habla de un canto a la restauración de Israel. Israel espera su restauración, que vendrá cuando los persas venzan a los babilonios y permitan regresar a los judíos a Jerusalén. ¿Qué enseña el deutero Isaías? Hay enseñanzas muy concretas. Por ejemplo, si uno lee los capítulos 40, el 43, el 44 y 45, ahí se señala que hay un solo Dios. Existe un solo Dios. Eso está bien marcado en el deutero Isaías. También se nos habla de que Israel es depositario de la salvación. Isaías 43:1. Yo te he elegido por tu nombre, yo te he llamado, tú eres mía, dice Isaías 43:1. También tenemos el hecho de que Dios ama a su pueblo más que una madre a sus hijos, Isaías 49:15. También tenemos la enseñanza del siervo de Yahvé. Se anuncia la venida del siervo de Yahvé, de aquel que sufrirá, expiará los pecados de su pueblo, y es un anuncio también de Cristo, porque Cristo es el siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? El siervo de Yahvé es ese personaje, como ya he dicho, elegido por Dios, que va a sufrir por el pueblo, que va a asumir los dolores, los sufrimientos del pueblo. Eso lo pueden ustedes leer en Isaías capítulo 42,
también el capítulo 49, el capítulo 52 y el 53. Ahí tenemos los poemas del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es un personaje que anuncia a Cristo. Cristo es el siervo de Yahvé, que carga sobre sí los pecados del pueblo para purificarlos. Por lo tanto, respondo a tu pregunta: ¿quién es el siervo de Yahvé? Es ese personaje que va a expiar por los pecados de su pueblo, que va a sufrir por su pueblo, que será llamado varón de dolores, y todos los poemas del siervo de Yahvé se cumplen en Cristo Jesús. ¿Por qué el Deutero Isaías es tan actual en la vida católica del mundo de hoy? Porque ahí se remarca que hay un solo Dios, hay que confiar en ese único Dios. Ahí se remarca que Dios salva. También nosotros tenemos que considerarnos depositarios de la salvación que ofrece Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios. Y ahí se habla del siervo de Yahvé. Cristo es el siervo de Yahvé. Cristo, con su muerte, ha asumido nuestros pecados para purificarlos con su sangre preciosa. Y nosotros tenemos que aprender de Cristo a asumir los dolores, los sufrimientos, unidos a Él. Y los dolores y los sufrimientos nos purifican. Es un medio también de purificación. ¿Qué nos exige, qué nos compromete, qué nos obliga como católicos el Deutero Isaías? Como todos los libros de la Biblia que estamos leyendo, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y el libro de Isaías, específicamente la segunda parte, el Deutero Isaías, es un llamado a abandonarnos en ese único Dios. Yo les invito a que lean Isaías 44, Isaías 45. Ahí hay una expresión muy bonita: yo soy Yahvé, fuera de mí no hay otro Dios. Dios es Dios, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Hay que abandonarnos en ese Dios que en su Hijo Jesucristo, el siervo de Yahvé, ofrece la salvación. Muchas gracias, voy a darles la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda los programas radiales del padre Carlos Rosel, confirmando la fe los martes en la mañana por Radio María, y los domingos, domingo es fiesta, por Radioprogramas del Perú, RPP Noticias. También no deje de leer su columna en el Correo Mariano todos los meses. Gracias. Amén.